Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar y pedir a Dios que en esta oportunidad Él pueda hablar en nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos a ti, Señor, por este día que nos has dado en el que podemos rendirte culto a ti, Señor. Eres el Rey de nuestras vidas y también el Rey de este universo, por lo que mereces nuestra alabanza y nuestra adoración. Padre, en esta oportunidad necesitamos oír tu voz a través de tu palabra. Rogamos juntos como iglesia que tú puedas edificar nuestras vidas, edificar esta comunidad hispana aquí en París, Señor, donde hay tantas voces de confusiones que se elevan, quizás tristezas o melancolía de nuestros países y familiares, pero en todo eso, Señor, sabemos que tu palabra se eleva y puede guiarnos, consolarnos, confrontarnos y ayudarnos. Oh Dios, que nuestros corazones estén dispuestos a oír tu voz en esta oportunidad. Que nadie, Señor, que haya venido hasta aquí se vaya como ha venido, sino que fortalecido y con un corazón que ha oído la voz del buen pastor, podamos regresar a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Estamos estudiando el Sermón del Monte, que empieza con las bienaventuranzas, y hoy nos toca leer desde el verso 11 en adelante. Dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Amén. Amén. Hermanos, como dije, hemos estado estudiando todas las bienaventuranzas. Gracias a Dios, hoy nos toca terminar ya con las bienaventuranzas antes de seguir adelante en este Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, ya lo hemos repetido a lo largo del estudio, no son opcionales, no es a la carta, no es lo que a mí me agrada y lo que a mí no me agrada, es tomarlo todo. Se dice que el tema principal de las bienaventuranzas es el ser un ciudadano, o cómo es un ciudadano, prototipo del reino de los cielos. ¿Cómo es que luce o un ciudadano del reino de los cielos? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo yo sé si soy un ciudadano del reino de los cielos? Pues las bienaventuranzas desarrollan ese tema, como lo hemos visto. La primera bienaventuranza dice que es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza, se divide en dos partes, y hoy hemos leído la segunda parte, pero en realidad comienza en el verso 10. Dice: dichosos los que por causa de la justicia son perseguidos, porque el reino de los cielos, nuevamente aparece el tema del reino de los cielos, les pertenece. Así que para saber cómo es un ciudadano del reino de los cielos, uno tiene que mirar las bienaventuranzas y ver si realmente son vividas por nosotros. Y entonces sabremos si somos parte de ese reino. Como les dije entonces, esta última bienaventuranza se divide en dos. Algunos piensan que son dos diferentes, pero realmente el texto creo que lo que hace es aplicar de manera más práctica lo que ya ha venido enseñando en el verso 10.
Porque en el verso 10 dice: dichosos los perseguidos. Y los perseguidos son aquellos que son matados por la causa de la justicia. Y como les dije la última vez, las cifras de la persecución hoy en día es enorme. En el 2017, 215 millones de cristianos eran perseguidos. En el 2018, 245 millones eran perseguidos. Entonces, vean cómo la cantidad de perseguidos va creciendo. Y habíamos dicho el porqué de la necesidad de la persecución. Número uno era para que los discípulos pudieran esparcirse, expandirse y expandir el evangelio y no quedarse en un lugar indeterminadamente, como fue el caso de la iglesia en Jerusalén, que recién empezó a evangelizar a Samaria, a Judea y todos los alrededores hasta llegar hasta Roma, cuando empezó la persecución. Es el número uno. Número dos, habíamos dicho de que la persecución también limpia la iglesia, purifica la iglesia de los simpatizantes, de los amigos que quizás nos visitan, pero no le dan mucha importancia a la fe. O aquellos que dicen ser cristianos, pero cuando Dios envía la persecución es para mostrar quién es quién. Y Dios purifica su iglesia por medio de la persecución. O sea, esas eran las dos razones, al menos, por las que Dios permite la persecución. Pero fíjese, dice: dichosos los perseguidos. Pero no existe una sola forma de persecución. Existen, al menos según los que hacen las estadísticas de los perseguidos en el mundo, ellos tienen 3 criterios para determinar cuándo es que se puede hablar de persecución. Uno de los criterios es el poder abusivo. Y el poder abusivo es cuando países como Corea del Norte, por ejemplo, no permite la vida cristiana, no permite la fe cristiana. El país más perseguido durante esta última década, todos los años, fue Corea del Norte. Y sigue siendo Corea del Norte. Los cristianos viven una vida cristiana totalmente secreta. Es muy difícil vivir una vida cristiana en ese país. Y peor todavía, evangelizar. Porque cuando se denuncia a uno, hermanos, centenares de pastores ya han desaparecido. En campos de concentración, de trabajo, forzado, o ya de una vez matado. Eso es el poder abusivo. También está el laicismo extremo. El laicismo extremo es países donde se permite, o más bien al nombre del laicismo, que es una palabra de moda, pues no se permite ejercer la fe cristiana, porque se habla de proselitismo, se habla de endoctrinamiento, se habla de lavar el cerebro. Entonces, al nombre de la laicidad, que supuestamente quiere aparentar como neutralidad, pero de una vez le digo que no existe la neutralidad. Para Dios no hay neutralidad. O somos hijos de luz o somos hijos de las tinieblas. O somos hijos de Dios o tenemos como padre a Satanás. Pero no hay neutralidad. Entonces, esos países son los que, repito, al nombre de la laicidad, no permiten que la fe cristiana pueda expresarse. Y fíjese que Francia es un país que se está volviendo, según ese criterio, laicismo extremo. Pero no solamente Francia, sino Europa de manera general, como les conté la historia de esa joven en España, cuya profesora le dijo profesora de historia dijo que a partir de ahora ya no se tiene que decir antes o después de Cristo, sino que antes o después de la era. No sé qué era. Me acabo de dar cuenta de la palabra, pero
no sé de qué era hablaba, pero siempre lo que quería no es que se desapareciera el nombre de Jesús. Bueno, esa jovencita de 14 años dijo, bueno, no, usted no va a rehacer la historia, es antes y después de Cristo. Fueron a ver a la directora y la directora le dio razón a esa niña de 14 años. Eso es una forma de persecución. Y repito, estamos llegando a eso en este país. Y ya se han prohibido cuando se celebra Navidad, la crèche. Gracias, el pesebre. Antes en Francia se autorizaba en las calles, en los centros comerciales, los pesebres donde estaba el niño Jesús, los magos. Hoy ya se ha prohibido hacer esto. Totalmente prohibido. Y usted diría, pero hermano, es normal, es dinero público, es normal porque este país es un país laico y no se puede permitir que una religión sobresalte. Pero en lo que está sucediendo hoy, ese razonamiento es falso. El presidente habló de formar a imames. Y el imam es el pastor de los musulmanes. Y ahí donde está la neutralidad. Se habla de aprender el árabe en la escuela. Pero aprender árabe no es por la belleza del idioma, es porque árabe es sinónimo de Corán. El laicismo extremo está en contra del cristianismo. Y es normal que nuestros hijos o los jóvenes que están aquí sentirán una presión cada vez más insoportable. Cada vez que usted hable de Cristo será mal visto, será menospreciado. Porque vivimos en un país de laicismo extremo y cada vez se está volviendo más extremo. Ya condenaron a ex homosexuales convertidos a Cristo, que predicaban de Cristo, de su liberación de ese pecado, y ya fueron encarcelados. Claro, ya fueron liberados al nombre de la libertad de expresión, pero fíjense la presión que están viviendo. Entonces, eso es un segundo criterio. Otro criterio es tribalismo, como lo llaman, exclusivo. Y el tribalismo exclusivo es cuando una religión en un país se vuelve exclusivo y por lo tanto cualquier otra religión que venga a sobresalir o a imponerse, pues lo erradican, lo persiguen de forma política, de forma física. Y esos son los países hinduistas, confucionistas también, budistas y particularmente países musulmanes, donde la religión exclusiva es el Islam. Y recuerdo a una amiga de mi hermana mayor. Ella decía que prefería, que ella era musulmana, o es musulmana. Ella decía, prefiero que mi hijo se vuelva ateo a que se vuelva cristiano. No hay nada peor para un musulmán que un musulmán se vuelva cristiano. Y fíjese, las tres características, o las tres, características, que es poder abusivo, laicismo extremo, y el que acabo de mencionar es tribalismo exclusivo. Todos niegan a Jesús. El tribalismo exclusivo dice que Jesús no es Dios. Y es increíble porque en Jerusalén está una mezquita. Está una mezquita y ahí en Jerusalén está escrito: no hay hijo de Dios. Ese es el punto central del Islam, es negar que Jesús sea o que Dios tenga un hijo. El poder abusivo enseña de que yo soy Dios, no Jesús. Y de hecho, en Corea del Norte, donde se aplica el poder abusivo, ¿quién es tratado como Dios? El dictador. Se hace culto a la personalidad, se le trata como un Dios, porque el poder abusivo trata de tomar el lugar de Dios. El laicismo extremo
lo que hace es minimizar y reemplazar a Dios. Y es aquí en Francia lo que estamos viviendo son dos cosas. Como le dije, el Islam está progresando mucho aquí en Francia, en lugares de poder, en lugares de influencia, pero de tal manera que el presidente tuvo que proponer una ley que prohíba a todos la escuela, o como decía, la instrucción en la casa. Jules Ferry, que él es uno de los grandes promotores de la educación en Francia, él decía en su momento que era importante la instrucción y debía ser gratuita y obligatoria, la educación, la instrucción, y eso es correcto. Pero en su momento él no dijo que la escuela era obligatoria, sino que la instrucción lo era, ya sea en la escuela o en la casa. Pero ahora el presidente lo que acaba de hacer es inédito, es algo que no ha sucedido, ni nadie lo había pensado que algo así podía suceder. Y es que ahora todos van a ir a la escuela pública. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en la escuela pública se enseñan los valores que ellos quieren, que ellos desean. Eso es el laicismo extremo, que está luchando contra el tribalismo exclusivo, que es el Islam que está subiendo. O sea, nosotros estamos rodeados de enemigos que se están haciendo la guerra porque el Islam está creciendo. Esos son los criterios que se usan para determinar el estilo de persecución que viven los cristianos. Y por eso le decía que no existe solo una forma de persecución, no solamente la forma física, sino como dice aquí Jesús, vea el verso 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, y ahí hay una diferencia con todas las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas no se dirigen a alguien especial. En ninguna de las bienaventuranzas Jesús dice ustedes, en ninguna. Lo que dice es los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos. Y luego dice, ustedes. Hay una diferencia. Ya no es algo impersonal, sino ya algo más personal lo que hace Jesús. Y además de eso va a añadir algo extraordinario. Porque fíjense, dice, cuando por mi causa. Recuerden que el Evangelio de Mateo, estamos al inicio del Evangelio de Mateo. Capítulo 1 se nos narra el nacimiento de Jesús. Capítulo 1 y 2. El capítulo 3 nos narra el bautismo de Jesús. Pero todavía Jesús no empieza su ministerio. El capítulo 4 nos dice cómo Satanás tentó a Jesús. Y todavía no empieza su ministerio. Al final del capítulo 4 tenemos detalles acerca de que su ministerio ha empezado, pero no sabemos lo que enseñaba, excepto quizás haciendo un paralelo con Marcos, que eran arrepentimiento y fe. Pero ya tenemos más detalles en el Sermón del Monte, cuál era su predicación. Pero fíjense, hasta ahora los judíos que apenas comienzan a conocer de Jesús, hasta ahora han podido hablar bienaventurados aquellos, los humildes, los de corazón puro, etcétera, etcétera. Pero esas verdades cualquier persona hubiera podido decirlas. Si Dios hubiera enviado un profeta, hubiera podido decir lo mismo. O sea, no es porque Jesús lo dice que si un profeta lo hubiera dicho, no tiene el mismo valor. Lo que quiero decir es que los judíos, lo que escuchaban de Jesús era algo, qué buen profeta, qué buen doctor, él enseña bien la ley de Dios. Pero en ninguna de las bienaventuranzas se dice o se habla de Jesús. En ninguna. Ellos son instruidos, porque esa es la palabra que se usa en el verso 1. En el verso 2, perdón. Comenzó a enseñarles. O
sea, Jesús era un buen doctor. Hasta este momento, todas las bienaventuranzas, uno podría decir, vaya, Jesús es un excelente maestro de la Biblia, porque nada nuevo enseña Jesús. Ya en el Antiguo Testamento hablaba de todo lo que Jesús está hablando. Pero la novedad es que ahora dice, por mi causa. ¿Pero qué causa? Si hasta ahora está hablando del reino de los cielos, no está hablando de Jesús. Está hablando de ser consolados, está hablando de ser saciados, está hablando de recibir compasión, de ver a Dios, de ser llamados hijos de Dios, pero en ningún momento habla de Él. Un judío que por primera vez lo escucha diría, pero por tu causa, pero ¿quién eres tú para que yo tenga que sufrir por tu causa? También ese es algo novedoso en todo lo que hemos estudiado, porque, repito, Jesús no aparece en ningún pasaje. Y ahora de pronto dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa. ¿Y qué tiene que ver todas esas bienaventuranzas con su causa? ¿Qué tiene que ver? Uno no puede entender esto a menos que entienda que el reino del que está hablando Jesús es su reino, y que Él es el rey de ese reino. Y si uno no entiende esa verdad, uno no entiende por qué Jesús dice esto. Y si uno no cree esta verdad, porque una cosa es entender y otra es creer, si uno no cree que Jesús es el rey de ese reino, tomaríamos a Jesús como un pretencioso. Bueno, ¿y este qué? Ni siquiera los profetas hablan así. Usted nunca vino a hablar a Jeremías, que decía, si ustedes sufren por mi causa, o a Isaías, o a Elías, el gran profeta, ni siquiera a Moisés. Ninguno de esos grandes hombres y siervos de Dios dijeron, sufran por mi causa. Ellos sufrían por la causa de Dios. Cuando Jeremías quería callar es porque era perseguido, pero decía, no, es que no puedo aguantar. Daniel igual, porque Daniel está con los leones, en el foso con los leones. ¿Qué hace ahí? Porque él buscaba a Dios. Porque José fue enviado a la cárcel, porque él fue fiel a Dios. Pero viene Jesús y dice, por mi causa. Y luego usa a los profetas, porque así dice, fíjense, así también persiguieron a los profetas. Es decir, ustedes serán perseguidos por mi causa como los profetas también lo fueron. Es decir, que el judío que está escuchando esto por primera vez se está dando cuenta que Jeremías, Isaías, Daniel, Oseas, Joel, todos esos hombres en realidad sufrieron por causa de él. Pero qué impresionante, repito, uno diría, pero ¿quién es este que osa decir que los grandes profetas sufrieron por él? Fíjese qué lugar Jesús se está dando a sí mismo. Jesús se está dando el lugar que ocupa Dios, que ocupa el rey de ese reino. Eso es lo primero. Lo segundo, está mostrando que todas esas bienaventuranzas no pueden ser vividas si no es solamente por Él. No hay nada bueno en nosotros, sino que es la gracia de Cristo obrando en nosotros. Entonces, dos cosas novedosas. Dichoso ustedes, Jesús está hablando a personas especialmente, no está hablando de manera general, sino particular. Y dice, por mi causa. Ahora, eso también es una explicación necesaria, porque todos podemos padecer persecución. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido insultados? No por causa de Cristo. Yo recuerdo una vez yendo a mi trabajo, estaba en mi auto y de pronto pues tomé una vía y no había nadie, así que tomé la vía, pero pareciera que había una moto que yo no vi. Y claro, el amor de esa persona hizo que se detuviera y casi rompe mi vidrio. Y como tenía un casco, no oía lo que decía,
Pero la fuerza con la que él hablaba, yo presupongo que no me decía que Dios te bendiga. Otra vez me sucedió lo mismo, y el hombre me hizo señales de insultos. Pero eso no fue por causa de Cristo, fue o causa de él o mía, pero no es causa de Cristo. Si usted llega a su trabajo, si usted llega tarde a su trabajo y le dicen, no, este dormilón, eso no es causa de Cristo. No diga, Señor, mira, por tu causa. No, porque tiene un despertador que lo apaga todos los 5 minutos y ahí se queda uno en la cama. Entonces, existen varias formas de persecución. Hay políticos que son perseguidos por causa de sus ideas. Hay un autor soviético en la época soviética en Rusia, antes de que se llamara Rusia, y ese autor hablaba en contra de el comunismo, y ese hombre viajó en todos los países del mundo porque se andaba escondiendo, y es normal, para que no lo maten. Pero él no fue perseguido por causa de Cristo. No digo que sufrió por nada, quizás fue algo justo por lo que él luchó, pero no es por la causa de Cristo. Así que por eso es necesario que Jesús explique. Momento, dice, cuando yo hablo de persecución, no estoy hablando de porque uno habla mal, porque uno es malcriado, o la inversa, porque la gente es mal hablada o se despertó de mal humor y se descarga con nosotros. No, cuando es por mi causa, cuando es porque usted es cristiano, porque usted habla de Cristo, ahí sí es bienaventurado, pero no por otra razón. Repito, uno puede ser perseguido por miles de razones, pero Jesús no está hablando de esas miles de razones. Jesús está hablando de una razón: cuando por mi causa los insulte, persigan y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Ahí Jesús está abarcando todas las formas de persecución, no falta ninguna. Insultar, perseguir y levantar calumnias contra los que aman al Señor. Eso muestra, hermanos, muchas cosas, y una de estas cosas es que el reino de este mundo está en guerra con el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos todavía no está en la tierra, ¿o sí? ¿Está reinando Jesús en la tierra? ¿Sí o no? No, Jesús no está reinando. Entonces, ¿por qué decimos, Señor, tú reinas? ¿Acaso Dios no es soberano sobre toda la tierra y todo el universo? Si usted quiere saber realmente lo que significa, siga viniendo, porque Jesús dirá en la oración del Padre Nuestro: venga tu reino. Eso significa que no está aquí. ¿Pero qué significa entonces? Sea paciente, persevere, y si no lo ha llevado el coronavirus, pues lo explicaremos en su momento. Pero lo que sí podemos decir es que el reino de este mundo está en guerra contra el reino o los valores del reino de los cielos. Los ciudadanos de ese reino, que es el mundo, están en guerra contra los ciudadanos que son los del reino de los cielos. Entonces no podemos esperar, hermanos, que nosotros seamos felicitados. Y eso es impresionante, porque miren, antes de esa bienaventuranza que es la persecución, Jesús habla de ser pacificador. Pero ¿acaso no existe aquí en este mundo un premio llamado Nobel de la Paz? Entonces tendrían que, todos los cristianos que están aquí tendrían que recibir el premio Nobel de la Paz. Pero no es así. El resultado que nosotros tenemos es persecución. Nosotros buscamos paz y recibimos persecución. Entonces lo que Jesús está diciendo no es
ustedes pueden que sean perseguidos. Dice, van a ser perseguidos, número uno. Número dos, Él no está diciendo, cuando sean perseguidos, escóndanse, vayan a esconderse en cuevas, vayan en sus casas y por favor no se muestren. Después de hablar de la persecución, Jesús va a decir, ustedes son luz del mundo. En otras palabras, no hay que esconderse. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está hablando de paz y resultado, persecución. Y en vez de escondernos, no, ustedes son luz. Y la luz no está hecha para ser escondida. Por eso le digo que lo que está hablando Jesús es fuerte. Él no está diciendo, van a ser perseguidos. Él no nos está desanimando porque Él está diciendo, dichosos. Él nos está mostrando otra manera de ver la persecución por la que tenemos que pasar. Y no podemos esquivar. Si usted o si somos del reino de los cielos, seremos perseguidos, seremos insultados. Es lo que está diciendo Jesús. Los insulten, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnia. Vea, el reino de los cielos, según todas las bienaventuranzas, ¿de qué trata? Justicia, paz, misericordia. De eso trata nuestros valores: justicia, paz, misericordia. ¿Y cuál es el resultado de buscar y de vivir en la justicia, en la paz y la misericordia? La persecución. Así que cuando usted sea perseguido, no diga, ¿por qué? Es que eso es lo que le va a pasar. Eso es lo que le va a suceder. No se sorprenda. Y por eso digo que seguramente Jesús permitirá una persecución aquí en Francia. La va a permitir. Porque vean lo que dice. Alégrense, verso 12, y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, ustedes serán felices al ser perseguidos. No porque uno es, pégame, me gusta el dolor, maltrátame. No es lo que está diciendo Jesús. Él no está diciendo, alégrense de la persecución. Él está diciendo, alégrense por la causa de la persecución. Y esa causa es Él, es Jesús. Número uno es ser perseguido por amor a Jesús. Preferimos ser matados, perseguidos, insultados, que renunciar a Jesús. Eso es lo que está diciendo la bienaventuranza. Pero luego dice, y también, no solamente por mi causa, porque es lo que Pedro y Juan, por lo que se alegraron. Hechos dice, cuando los hermanos reventaron a Pedro y a Juan, cuando los judíos pegaban, hermanos, no eran como hombres de hoy. Los hombres de hoy vivimos con la tecnología y casi no nos toca, de manera general hablo, cargar o hacer los trabajos pesados de antes. Antes no había tecnología, todo era fuerza de los brazos. Imagínense ser con una barra por un judío. Así fue con Pedro y Juan. Y la Biblia dice que salieron gozosos porque habían sido hallados dignos de padecer por causa del nombre, por causa de Jesús, no por los golpes, quizás estaban sangrando. Y cuando los abrazaron los hermanos, no me toques la espalda, pero gozosos, porque decían, he sido hallado digno de sufrir por Jesús. Eso es número uno. Pero el pasaje dice también, alégrense, además de que es por mi causa, alégrense porque también recibirán una gran recompensa en el cielo. Ahora, ¿de qué recompensa trata? Jesús habla más del infierno que del cielo. El infierno es presentado como un lugar de tormento y especialmente como un lugar donde está el crujir de dientes. ¿Pero qué significa crujir los dientes?
Cuando usted estudia esa metáfora bíblica, lo que significa es ira. Cuando apedrearon a Esteban, dice la Biblia que los fariseos crujían los dientes porque tenían ira. Entonces, ¿qué es lo que van a padecer en el infierno? Ira contra Dios. ¿Por qué estoy aquí? Y así tenemos varios detalles del infierno, pero del cielo no tenemos casi ninguno. Casi ninguno se nos habla. Nos habla casi ningún detalle del cielo. Hay, por supuesto, pasajes bíblicos que nos hablan del cielo, pero sigue siendo algo que uno ve mal, uno dice, pero quisiera ver más. Jesús dice, no, la sorpresa ya viene la recompensa. Pero dice, todavía no. Pero tienes que vivir por fe, no por la vista. Vive por fe y tienes que saber que la recompensa será grande. Ahora, hay un tema dentro de la teología y es, ¿habrá niveles de recompensas en el cielo? ¿Uno recibiría más recompensas que otros? Y uno dice, pero no sería, si yo recibo una corona de cartón, porque ni siquiera a mi gato le he evangelizado, pero viene el apóstol Pablo y recibe tremenda corona, me voy a entristecer. Pero en el cielo no hay tristeza. Entonces, ¿por qué tendría que haber grados de recompensas? Bueno, yo diría que Jonathan Edwards decía, bueno, primero Dios es justo. Y aquel hombre que padeció los dientes feroces de los leones, y aquel cristiano que vive mirando Netflix, por supuesto no va a tener la misma recompensa. Uno dio su vida a Cristo, el otro a Netflix. Pero por gracia es salvo, no por lo que hizo. Entonces, Dios no va a recompensar los mismos de la misma manera, sino de manera diferente según lo que hayamos hecho. No, estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la recompensa. Y la salvación no es una recompensa, es un don gratuito de Cristo. Ahora, la recompensa, eso sí, depende de lo que uno haga. Entonces, pero repito, ¿cómo me voy a alegrar? ¿O cómo yo voy a vivir con mi corona de cartón? Bueno, en el cielo, todos nuestros sentimientos, toda nuestra manera de ver será pura. Y yo les digo, ustedes hermanos que quizás lastimosamente no tuvieron el privilegio de estudiar y de sacar un diploma, que cada día se tiene que levantar más temprano, llegar más tarde, trabajos pesados, duros. Y yo pienso en mis padres, que durante años, y en mi madre, que todos los días, 5 de la mañana, a ir a trabajar. Y luego pienso que una vez fuimos a donde se dan los diplomas. Graduación, muchas gracias. Graduación. Pero de mi hermana mayor, que llegó a ser jurista. Y al ver, uno se siente feliz. Pero yo le pregunto, ¿cómo creen que se sintieron mis padres? Yo tendría que haber recibido esa recompensa. No, ellos dicen, habrán dicho, pero qué felicidad. Aunque yo no he recibido la recompensa, mi hija la recibió, soy feliz. Lo mismo diremos nosotros. Quizás no he hecho lo que tendría que haber hecho, pero me da felicidad de ver que Pablo no sufrió por nada. Me da felicidad de saber que Esteban no sufrió por nada. Y es normal y me gozo con él, aunque tenga una recompensa mayor que la mía. No habrá celos en el cielo, no habrá envidia, habrá gozo. Y veremos los gente de Bidós, este hermano, esta hermana tan discreto, tan discreta. Yo pensé que no hacía nada, pero Dios veía todas las veces que limpiaba las sillas a causa del corona, pero lo hacía para que los hermanos se puedan sentar en sillas limpias. Y Dios dice que un vaso de agua no quedará sin recompensa. Entonces seremos recompensados, y cualquiera sea su recompensa, cualquiera sea la de las demás, seremos felices. Nos gozaremos en unión. Por eso digo que puede haber diferentes grados de recompensas, pero eso no significa que es injusticia. Y no significa que seremos
tristes, seremos felices. Ahora, gócese porque Calvino y todos recibirán recompensas. Gócese. Pero también gócese porque usted recibirá recompensa. Fíjate, es lo que dice Jesús. Alégrense y llénense, dice, de gozo. Hay que llenarse de gozo, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Ahora, Jesús es Dios hecho carne, Dios hablando en la tierra. Y yo le pregunto, hermanos, cuando Jesús dice que algo es grande, ¿cuán grande piensa que va a ser esa cosa? Y si Dios es justo, combinen las dos cosas e imaginen la recompensa. Y eso nos empuja también a hacer lo contrario de lo que dice el mundo. El mundo, hermanos, con todas sus atracciones, con todas sus diversiones, con todos sus entretenimientos, ya sea una carrera, ya sea buscar a todo precio una esposa, o tener hijos, una familia, o obtener aquello o aquello, y nosotros nos enfocamos en eso y consideramos que esa es nuestra recompensa. No, Jesús dice en esta mañana: olvídate de eso, que tus ojos estén fijados en mí y en el cielo. Debemos dejar ya de mirar la tierra como si íbamos a vivir aquí la eternidad. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está el reino de Cristo, y nosotros somos de arriba. Nosotros somos de la luz de los cielos, y debemos ya, hermanos, dejar de mirar la tierra y sus, como decía el viaje del peregrino, está cristiano, está con su amigo fiel y están atravesando la tierra. Y dice el libro que ahí estaba la vanidad, la feria de las vanidades. Vendían de todo, no solamente ropa, sino personas, valores, vendían dinero, todo estaba vendido. Pero ellos rehusaban mirar, no miraban la feria de la vanidad. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en la eternidad. Y es lo que Jesús nos anima hoy. Dice: llénate de gozo, pero no porque este mediodía vas a volver a comer arroz, porque tu recompensa será grande en los cielos. Hermanos, los cristianos debemos vivir gozosos, porque aquí no es nuestra tierra, tampoco lo es su país. Su tierra es el reino de los cielos. Y alégrense y llénense de júbilo. Durante un tiempo fue la moda en la iglesia: grito de júbilo. Y ahí es todo amargado. Jesús no habla de esto. Jesús habla de llenarse de nuestro corazón de esperanza. Vale la pena vivir por nuestro Jesús. Me fascina ese cántico. Sí, vale la pena seguir adelante, porque grande será vuestra recompensa. Y no se lo digo yo, porque ni siquiera tengo idea de qué se trata. Hablo de lo que dijo Cristo, y yo sé que Cristo no miente. Él es la verdad. Así que, hermanos, sea que seamos insultados, quizás usted ha vivido una vida cristiana tímida, hacer pero sin hacer mucho para que no me vean. No porque usted es humilde, sino porque quizás somos miedosos. Y si pierdo mi trabajo, hermanos, una vez a Tertuliano, un teólogo de la historia de la iglesia, que si usted quiere saber quién es, venga, didascalia. Que así, aquí enseñamos de todo, hermanos: doctrina, historia de la iglesia, la Biblia. Bueno, Tertuliano decía, vino a ver un hombre de buen haber y le dijo: Tertuliano, yo estoy a punto de perder mi trabajo, porque hablo de Cristo. Y el problema es que si no trabajo, pues no como. Y necesito comer, necesito estas cosas para vivir, para comer. Y Tertuliano sencillamente le respondió: ¿de verdad necesitas comer? Y se fue. En otras palabras, no es que Tertuliano era tonto, como que no necesita comer. Sabía. Pero entre dejar de hablar de Cristo y dejar de comer, era preferible y normal para él dejar de comer. Ay de mí si no anuncio el evangelio de Cristo.
quizás hemos vivido nuestra vida cristiana tímidamente, por medio de los insultos, pero mis amigos se burlarán de mí. Mi padre siempre contaba cuando sus hermanos lo llamaban el aleluya, porque no eran cristianos. Ah, el aleluya. Bueno, gracias a Dios hoy todos son aleluyas. Pero usted dirá, pero mi familia ya me van a botar de la casa, me van a menospreciar, ya no quieran contacto conmigo. Bueno, yo les digo, hermanos, muchos de nuestros hermanos musulmanes viven lo mismo. La religión musulmán es practicada en culturas familiares, donde la unión de la familia es fuerte, muy fuerte. Lo que hace el hijo repercute sobre los padres. La vergüenza o al contrario el orgullo. Pero es un sentimiento muy fuerte. Y cuando un hijo se vuelve cristiano, es una vergüenza para la familia frente a toda la comunidad. Y prefieren deshacerse de sus hijos que mantenerlos en la casa. Muchos cristianos de origen musulmán hoy viven huérfanos, viven solos. Pero yo les digo, hermanos, grande será su recompensa. Por eso le animo en esta mañana. Usted diría, este año usted quizás no pensaba hacer nada. Pues que así no sea. Acumule las recompensas donde nadie les puede robar. Hoy en día, se fijaron, hermano, nada es seguro. ¿Quién había, de todos los profetas que hay hoy en día, quién había profetizado un confinamiento mundial? Todo sucede, todo puede caer de la noche a la mañana. Juan Crisóstomo, quizá uno de los más grandes predicadores de toda la iglesia, toda la historia de la iglesia, lo persiguieron a él porque sus predicaciones eran muy fuertes y le dijeron, mira, deja de predicar a Cristo o te matamos. Él dijo, no pueden matarme porque mi vida está escondida en Cristo y nunca la van a hallar. Bueno, se le dijo, te vamos a expulsar de este lugar, de este país. Es que no me pueden expulsar de ninguna parte porque la tierra le pertenece a mi Padre. Entonces te vamos a quitar todos tus bienes. No pueden, porque está allá en los cielos bien guardado, donde nadie lo puede robar. Y lo mandaron en exilio. Y nunca llegó a destinación, porque se fue a la patria celestial antes de llegar. Por eso le digo, hermanos, ¿qué tenemos que perder? Grandes cosas, familia, trabajos, necesidades, sí tenemos que perder. Pero entre perder eso o perder a Cristo, preferible perderlo todo, como los profetas del pasado. Jesús toma ejemplo y dice, miren, ustedes si lo hacen, primero es por mi causa. Bienaventurados los que aman verdaderamente a Jesús. Número 2, dice, grande será en su recompensa. Y número 3, no tengan miedo. Miren las huellas de ese camino, de ese valle de persecución y verán las huellas de Daniel, verán las huellas de Jeremías, de Isaías, de Juan el Bautista, verán las huellas de Pablo, de Juan, o quizás sea el único que no murió, aunque es debatido, pero están las huellas de Esteban, están las huellas de todos los mártires. Ustedes han oído hablar de Saint Barthélemy, aquí en Francia, en París, que es, si no me recuerdo, en agosto, el cumpleaños de esa noche terrible. Dicen la historia que el río Sena, se volvió sangre. ¿Pero sangre de quién? De nuestros hermanos. Así que, hermanos, en ese valle de la persecución está repleto de huellas de nuestros hermanos. Es lo que dice Jesús. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. No somos nuevos, no vamos a iniciar un camino. Ese camino ya existe. Y hoy en día, hoy en la hora en la que estoy hablando, hay hermanos nuestros que están atravesando ese camino. Hermano, no nos vamos a quedar de brazos cruzados.
No digo que vamos a buscar persecución, porque eso fue, en la iglesia hubo un momento así, donde se consideraba tan grande los perseguidos que la gente busca, ¿dónde hay persecución? ¿Dónde hay? Ay, Señor, que me persecute, que me persigan, que me persigan. Y pensaban que la gente era, ¿qué héroe? No se trata de buscar persecución, se trata de Cristo. Y si el buscar, amar, predicar, cantar a Cristo me vale ser perseguido, pues que así sea. Que así sea. Así que, dichosos las bienaventuranzas, y ya hemos terminado las bienaventuranzas. Están totalmente opuestas a los valores del mundo. Nadie dice bienaventurados los que lloran, los hambrientos. Nadie dice que bienaventurados los que se humillan, los humildes. Y nadie, menos todavía, dice bienaventurados los que son perseguidos. Es que no entendieron que se trata de Cristo y que Cristo lo vale todo, todo, todo. Así que 3 razones, hermanos, por las que no tenemos que tener temor, sino que proclamar a Cristo pase lo que pase, vivir la vida cristiana pase lo que pase. Si su jefe le pide mentir, no lo haga, porque usted es de Cristo, no de su jefe. Si su familiar le pide un engaño o algo que es inmoral, no lo haga, por amor a Cristo. Y piense en su recompensa, en su cuarto, en su chambra. Piense en su recompensa. Y usted dirá, pero mi hermana, en mi casa cavo yo o la escoba, pero no los dos. Ahí en ese pequeño cuarto, piense en su recompensa allá en los cielos y llénese de gozo. Es lo que dice Jesús: no temas, manada pequeña, alza tus ojos, porque vuestra recompensa ya se acerca. Y sabemos que Cristo viene, y con Él la justicia y con Él la recompensa. Así que todos los que vamos a ser recompensados, alégrense. Y todos los que saben que no tendrán nada, anímense hoy a vivir por Cristo, a vivir los valores de la fe, pase lo que pase. Amén, hermanos. Y luego termina diciendo: por mi causa, por la recompensa. Y sepan que no son los únicos que están pasando por ahí. Este valle doloroso, lleno de sangre y de lágrima y de violencia, no terminará ahí. Terminará en un valle de amor, de paz y de gozo. Lo que dice Jesús, y termino con esto. Jesús dijo, o Hebreo nos presenta a Jesús muriendo en la cruz, diciendo que Él no miró la atrocidad de la cruz, sino que el gozo que venía después. Él no miró la crucifixión, Él miró la resurrección. Hagamos lo mismo, hermanos. No veamos solamente lo que nos espera hoy, en este mundo, en esta vida pasajera. Veamos lo que nos espera después. Y lo que nos espera después, hermanos, es que estaremos con Cristo para siempre, en un reino de paz, justicia, amor, y con todos nuestros hermanos. Y ahí danzaremos como corderos en la manada, y seremos felices para siempre. Así que nuestros ojos estén fijados allá en los cielos y no en el entretenimiento de este mundo, porque Satanás quiere adormecernos. No te preocupes, lo más importante es que tengas tus papeles. No te preocupes, lo más importante es que estés bien de salud. Lo más importante es que tus hijos estén bien. No, lo más importante es que Cristo sea exaltado en mi familia, en mi ciudad, en mi célula, aunque sea por Zoom, y en mi iglesia. Eso es lo más importante. Y lucharemos y perseveraremos en ese camino, cueste lo que cueste, por amor a Cristo, por la recompensa que viene, y porque no vamos a dejar que solamente nuestros hermanos sean perseguidos, sino estoy yo también, Señor. Si mis hermanos profetas lo fueron, que yo también, por amor a Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.